Señor, gracias te doy en este día. Gracias, Padre, por permitirnos este tiempo de podernos reunir, de honrar tu nombre, para agradecerte, Señor, que nos has permitido un día más de vida. Nos has permitido, Señor, contemplar el amanecer. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Aun cuando suceden cosas que no entendemos, tú las haces con un plan bueno para nosotros. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra, por permitirnos acercarnos a ti y conocerte cada vez más. Señor, te ruego que hoy pueda solamente ser un instrumento para hablar tu palabra, para compartir, Señor, tu mensaje y de tus escrituras, de el gran amor que tú nos tienes y nos has expresado aún en nuestros días. En tu nombre y por tus méritos, Yeshua. Amén. Muy bien, pues voy a compartirles, bueno, no pantalla porque voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue el capítulo anterior, Génesis 47, en el que pues Jacob, que es ahora Israel y su familia, están en Gosén, en una tierra dentro de Egipto, porque pues esta tierra es adecuada para la ganadería. José vio una buena opción que su familia habitara en esta tierra porque el oficio de Jacob y su familia era, ellos eran pastores de ovejas. Y Dios mismo había hecho de Egipto una nación poderosa para, de alguna manera, como esconder aquí al pueblo para que ellos no se mezclaran con las demás naciones, ya que egipcios y hebreos no se iban a mezclar por nada. Esto era pues abominación para ellos. Entonces, y esto pues necesario para que el Señor cumpliera la promesa de hacer de ellos una multitud de naciones. De esta manera fue que José, es muy importante aquí el significado de su nombre, que es añadirá, introdujo a Jacob y Jacob bendijo a Faraón. El tema de la bendición es igual un punto que vamos a tocar el día de hoy con el capítulo 48, pero para que lo tomemos en cuenta, ¿no? En este caso, pues Jacob es quien bendice a Faraón, considerando, y esto pues no era un hecho normal, porque Faraón en esta época era considerado casi pues como un dios. Él era, y ya está pues en una posición en el que es prácticamente dueño de todo. Por esta razón, la bendición es más que solamente buenos deseos para otra persona. Vamos a ver el día de hoy que bendición tiene que ver con injerción, con adopción. Por otro lado, José, desde la posición que ahora tiene, él entró a Egipto vendido por sus hermanos, pero ahora tiene una posición importante y tiene un rol de administrador. Y de esta forma es que él puede alimentar a su familia con pan en este tiempo de estos años que se está dando la escasez, que también provenía del cielo, ¿no? Y encontramos o bueno, a mí me hizo relación esto de cuando José alimenta a su familia y les provee de todo.
me había pues conectado un poco con dos versículos de el Nuevo Testamento. Mateo 14, del 13 al 21, que habla de la alimentación a los 5,000. Voy a leer solamente una pequeña porción en la que dice, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Estas 12 cestas llenas que más adelante, pues, digo, seguramente esto para algunas personas ya es conocido, pero representan las 12 tribus de Israel. No es una casualidad que sea 12 cestas, justo sean 12, ¿no? Esto fue cuando Yeshua alimentó a la multitud y tenían pues solamente, no tenían mucha comida, ¿no? Pero él hizo que se multiplicaran. Em, Luego de esto, también en Juan 6, del 53 al 57, dice lo siguiente, igual voy a leer solamente una porción. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hoy también acerca del, pues, del día postrero también es como importante, ¿no? Aquí igual en este pasaje, Yeshua les explica, les dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, refiriéndose a su cuerpo y a su sangre y al sacrificio que él hizo por nosotros y al poder discernir en nuestra vida el sacrificio y lo que él hizo por nosotros. Entonces, este tendrá vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, dice pues el Señor. Entonces, a mí se me hace como en relación a que el Señor nos alimenta incluso de algo que es mucho más importante que solamente el alimento físico, sino el alimento que necesitamos para vida eterna. Am, y pues aquí en el contexto de José, siento que es como un entrenamiento, como un aviso, como algo que se está dando, pero que va más allá de solamente lo que están viviendo en ese momento. El hambre en esta época ya llegó a ser demasiado grande y se acabó ya el dinero en Egipto, en Canaán, en estas tierras, ya no había dinero. Entonces, pues el pueblo dijo, ya no tenemos dinero, ¿cómo vamos a comprar comida? José les propuso que vendieran o que les dieran su ganado a cambio de comida. Entonces, pues José de esta manera les dio alimento a cambio de caballos y pues todo lo que tenían, ¿no? Esta hambre les despojó de todo al pueblo y prácticamente ya no tenían nada que ofrecer a cambio de comida. Y fue así que ellos se quedaron como siervos y las tierras que tenían y todo pasó a pertenecerle a Faraón. Y esto pues es importante porque a veces puede ser, no, pero ¿cómo? Y Dios, ¿y cómo les hizo esto? Pero es importante no perder de vista que todo tiene un propósito bueno. ¿Y porque sabemos que todo tiene un propósito bueno a pesar de estar viviendo lo que estamos viviendo? Porque por la simple razón que proviene del cielo. Y esto pues, sí, yo sé que no es tan sencillo. La persona que esté viviendo algo difícil, no se le va a hacer tan sencillo entenderlo. Quizás en ese momento no logramos comprender nuestra mente que es de alguna manera limitada ante un Dios que es eterno, que es poderoso, que mira más allá de lo que nosotros podemos ver
y que Él tiene cuidado de nosotros, aún del cabello que se cae de nuestra cabeza. Pero si nosotros seguimos conociéndole al Señor, si seguimos entendiendo qué es lo que Él hace en nuestra vida y acercándonos a Él, no por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él es, seguramente esa convicción va a llegar a nuestra vida, porque de alguna manera es lo que igual ha sucedido en mi vida, ¿no? El entender y el poder seguir estos estudios de manera pues ordenada y despacio, porque pues no hay afán, sino tratando de entender qué es lo que estaba sucediendo en esta época y en qué influye eso en mi vida o dónde me encuentro yo en cuanto a estas historias. Entonces, aunque no tenga todas las respuestas, aunque no sepa todo lo que va a pasar en mi vida, aunque hoy esté pasando una situación difícil, es importante que no pierda de vista que todo tiene un propósito bueno, porque proviene del cielo, que es lo que igual está pasando con José y su familia. Ellos, hay un periodo que es de hambre, se están quedando sin nada y aquí pasan a ser prácticamente propiedad del faraón. Y por esta razón, pues la tierra vino a ser totalmente de faraón. O sea, faraón fue dueño de todo. Jacob y su familia pues están prácticamente siendo comprados por él y sin embargo se les dio tierras, ¿no? Y se les dijo, estas tierras ustedes pueden ocupar, pueden sembrar aquí, con la condición de entregarle a Faraón un quinto de esos frutos, que vendría a ser un 20% en nuestro tiempo, como 20% de impuesto. Algo que también o sea, este pequeño detalle me llamó la atención porque nosotros a veces tenemos como que huida o como que un tema como esquivo a esto de los impuestos, pero pues el Señor mismo dijo, ¿no? Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Algo que pues debería ser de estar dentro de nuestra costumbre, dentro de las cosas que son importantes que las hagamos. ¿Y qué sucedió con el pueblo en esta época? Pues ellos se sintieron a gusto, se sintieron incluso agradecidos con lo que estaba pasando, a pesar de ellos estar siendo siervos, ¿no? Porque pues Faraón, a cambio de vivir, o sea, prácticamente vivir, porque no había nada, no iban a, o sea, se iban a morir de hambre, se iban a morir de la escasez que había. Entonces ellos, al ser comprados, ellos no sintieron eso de que no, pero es que vamos a perder nuestros derechos, sino por estos años de escasez que les había quitado todo, ellos se sintieron agradecidos y dijeron, no, o sea, está bien, porque a cambio de eso nosotros vamos a poder comer. Y esto igual parecería como un poco contradictorio tal vez, o que tal vez de pensar de que como me estoy sintiendo agradecida porque me están haciendo esclavo, pero sí, estaba sucediendo y esto también era necesario para que ellos se puedan aumentar y multiplicar en gran manera. Ellos estaban viviendo de alguna manera tranquilos en sus tierras, podrían sembrar, solo tenían que darle a Faraón lo que les había impuesto y así poder alimentarse y comer, o sea, de alguna manera tenían lo que era necesario. De esta manera fue que concluyó este capítulo con la solicitud de Jacob para José que cuando él muera, sus huesos sean llevados al sepulcro donde estaban sus padres. Ok, entonces, pues ahora vamos a leer Génesis 48, en el cual la verdad es que
no quiero dejarles con más dudas, pero yo sí tengo algunos cuestionamientos que los voy a plantear y algunos comentarios que he podido escuchar acerca de este capítulo. Sin embargo, siento que tiene mucho a dónde explorar. Esperemos que pues por sobre todo sea el Señor que nos ayude a entender este capítulo, ¿vale? Déjenme nada más encontrar. Yo puse aquí como para irles relatando este capítulo. Igual les voy a ir compartiendo algunas imágenes. Pero vamos a iniciar. Dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Los significados de los nombres de la Biblia son importantes. Cuando le damos el nombre a un recién nacido, pues esto es importante. Aún en esto se debe pues pedir la dirección del Señor, porque el nombre de esa persona tiene que ver con el propósito que va a cumplir. José significa añadirá o Dios añade, o también añadirá el doble, que es lo que igual me comentaron. Pero bueno, tiene que ver con añadir. Y Efraín, su significado es fructífero. Manasés, hacer olvidar. Hacer olvidar es como encontré en el diccionario Strong, y también se menciona como, bueno, yo lo aprendí como Dios me ha hecho olvidar, así me enseñaron, pero en el diccionario lo encontré como hacer olvidar. Entonces, pues se acerca eh, José con sus hijos Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, versículo 2 diciendo, he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. José ya estaba delicado de salud, ya estaba cerca a regresar con el Señor, no a morir, no digamos, o sea, esa palabra noté que incluso no se usa en esta, cuando ya José solamente se dice que se reunió con sus padres. Recordemos que las personas que creemos en Dios y que Él nos ha eh, puesto de su espíritu, solamente regresamos con Él. No, no es una muerte. ¿Vale? Versículo 3. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y aquí está la palabrita bendijo o bendición. Esta palabrita, pues, igual se le encuentra en el diccionario como en hebreo, pues, barak, que significa arrodillarse. Es interesante y es lo que estuve explorando acerca de lo que implica una bendición, porque no sé de dónde surgió, eso desconozco de dónde surgió el que siempre cuando saludemos decimos que Dios te bendiga, ¿no? Esa es como una costumbre que la verdad desconozco de dónde surgió, pero siempre la he escuchado toda mi vida. Y se entiende como desearle cosas buenas a la otra persona, que le vaya bien, que tenga éxito, que como buenos deseos. Eso es lo que se entiende. Pero la palabra bendición va un poco más allá de eso, porque, y justamente me ponía un amigo un ejemplo de cómo Pablo él fue bendecido, sin embargo estuvo en la cárcel, sin embargo pasó muchas cosas. No necesariamente fue que el que sea bendecido tenga solo cosas buenas, ¿no? Quizás ese sea como el deseo de la persona que dice, pues Dios te bendiga, pero lo que en realidad estamos quizás diciéndole a la otra persona es mucho más que eso.
tiene que ver con pues una cierta costumbre como bara, que significa arrodillarse como honra, como darle esta consideración. Y también como am, a más profundidad de esta palabra, como la connotación tiene que ver con injerción, con adopción, y me hace sentido esto. No podría yo de manera científica y con libros y contextos comprobarles que esta palabra tiene que ver con injerción, pero a mí me hace sentido por el contexto de este capítulo, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la palabra bendición. Versículo 4. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y pues conecta el que, pues el Dios omnipotente que se menciona aquí, bendijo a Jacob y el versículo siguiente, que ¿cuál fue esa bendición? El que yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y te daré esta tierra, daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Esto pues iba a suceder mediante Efraín, que lo vamos a ver más adelante. Pero algo que también estaba reflexionando es que desde Génesis 12, que el Señor le hizo esta promesa a Abraham y le dijo, eh, igual, ¿no? La promesa, yo haré, te multiplicaré, haré de ti una gran nación, tu descendencia será como las estrellas del cielo y la arena del mar. Sal, y le llamó a que salga de su tierra, que deje su parentela, y me hace sentido en el que este llamado era mucho más profundo a que solo saliera de la tierra física, sino que él dejara sus tradiciones, sus costumbres, y que pues ahora empiece a ser gobernado por Dios, ¿no? Abraham viene de una tierra que es pagana, entonces esto porque tiene implicaciones en nuestra vida. O sea, cuando el Señor nos hace un llamado, quizás no es necesario que diga, o sea, que nos manda a salir de manera física, sino a salir de eso, ¿no? De tradiciones, costumbres, cosas que traemos que de alguna manera nos alejan de la voluntad del Señor. Y esta promesa ha estado muy marcada en todo el libro de Génesis. Se ha repetido para con Abraham, Isaac, Jacob, ahora José, y va a continuar así para con los hijos de José. Entonces, am, muy importante para mí entender de esta manera que es como, eh, no sé, pongo un ejemplo como con nuestras familias. Quizás nuestra familia no conoce todavía del Señor, pero el Señor nos manda a salir de esas tradiciones que quizás ellos tienen. No a alejarnos, no a creernos importantes, no a decir ya no me tengo que llevar o ya no les tengo que hablar, sino solamente es a salir de lo que ellos hacen, de lo que al Señor no le agrada. ¿Y cómo saber lo que a Dios le agrada? Pues regresando a las escrituras, ¿no? Entonces, este era de alguna manera la bendición, la promesa que el Señor les hace y que aquí igual José lo está repitiendo. Versículo 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Así es como pues Jacob adopta a Efraín y Manasés y
les está poniendo como en igual condición, en igual posición, les está dando como los mismos derechos a Efraín y a Manasés, como a Rubén y Simeón, que ellos de alguna manera como ejemplo de que ellos son hijos propios. Efraín y Manasés son, digamos, nietos de Jacob. Lo particular aquí es que Efraín y Manasés nacieron en Egipto y que son hijos de José, que él tuvo con una egipcia. O sea, ellos de alguna manera tienen ya una mezcla. Efraín aquí es muy importante, pero a lo que, mm, al mensaje que tiene este capítulo, que va más allá de solamente el contexto, sino a lo que sucedió y por qué el Señor hasta nuestros días nos permite leer y entender su palabra de esta manera. Entonces, les está diciendo Jacob que Efraín y Manasés van a tener como la misma posición que sus hijos propios. Les adopta, les hace sus hijos. Versículo 6. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados a sus heredades. Es decir, los hijos que tenga José después, o los que tuvo después de Efraín y Manasés, igual van a ser parte, pero por medio de Efraín y Manasés. Versículo 7. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media lengua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. ¿Por qué justo Efrata, que es Belén? Pues Efrata también significa fructífero, Belén significa casa de pan, y en Belén, aquí es donde nació Yeshua, ¿no? Am, Versículo 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y hay que tomar algo en cuenta, que Jacob está enfermo, ya él casi no puede ver, o sea, él ya está bastante ciego, está en una condición delicada que incluso él se esforzó para poderse sentar en la cama y no fue que les vio clara, o sea, más que ver físicamente, es como me lo imagino yo, eh, que lo que él vio es como una visión, ¿no? Pregunta quiénes son estos, porque no exactamente porque está viendo a Efraín y a Manasés, sino porque está viendo lo que viene con Efraín y Manasés. Entonces fue como una visión de la multitud de naciones, la que tuvo en este momento pues Jacob. Estas cosas son como cuestionamientos y de alguna manera el estudio que pues hice, pero no necesariamente me tienen que creer y si tenemos que cuestionar esto que estoy diciendo, pues está muy bien. Recuerden que es importante que sea algo personal que el Señor ponga en nuestro corazón. Siento mucho esa responsabilidad de no tanto de lo que les voy a compartir, porque sé que aunque por más torpe que sea, Dios es el que les puede hablar, pero sí que quede muy claro que no, esto tampoco es 100% como que ya lo que es y así nadie lo puede cambiar. Aún yo sé que en esta semana que viene, si Dios permite, voy a seguir como indagando un poco más acerca de esto, porque alguien dirá, no, pero es que eso no es lo que estoy leyendo y eso no es lo que estoy viendo. Pero al tener ya cierto conocimiento de algunas cosas, pues eso es lo que va conectando los cabos en mi cabeza. Entonces, nada más pues el llamado a que no, a que nos cuestionemos, ya que sea un estudio que no es que así lo dijo Chris, no, sea algo
personal. Entonces, pues aquí no dice, vio Israel los hijos de José y yo me puse a pensar en eso, ¿no? Como si él está ya casi, pues prácticamente ciego, ¿cómo fue que les vio de manera física, ¿no? Pregunta quiénes son estos, de alguna manera es como una visión que Jacob tiene. Versículo 9. Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Una vez más la palabrita bendición, y los bendeciré, y pues era algo que tenía que hacer Jacob. ¿Por qué era importante esto? Porque la bendición va a ir a quien va a continuar con la promesa. Esta fue desde Abraham, luego para con Isaac, luego para con Jacob, luego para con José, que José llegó a ser el primogénito de Jacob. Recuerden que la primogenitura en la Biblia no necesariamente tiene que ver con el primer hijo, sino con quien va a continuar la promesa. Y ahora, pues para José es importante que su padre igual les bendiga y se como que se establezca y se dé el orden en el cual se va a seguir esta promesa y esta bendición. Em, la promesa, en este caso, la va a continuar Efraín. Versículo 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Aquí está pues la respuesta, prácticamente no podía ver. Entonces, cuando José trae a sus hijos, no fue que les vio físicamente, sino fue que estaba pues José, perdón, Jacob teniendo una visión. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Versículo 11. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Esta pues abundante misericordia del Señor para con Jacob, a que él pues pensó que José estaba muerto, que ya le habían devorado las bestias y que ya pues prácticamente él vivió y sufrió esta mentira, porque pues era una mentira, él no la sabía, entonces la vivió como tal, como si fuera una verdad, y la sufrió. Entonces ya perdió todas las esperanzas, él no sabía lo que estaba sucediendo. Dios sí tiene esa perspectiva. Me gusta mucho esta imagen del avión y desde los cielos se puede ver como más allá. Nosotros solo en el modo tierra solo podríamos ver a una cierta distancia, pero desde un avión pues se va a ver mucho más lejos y esa es de alguna manera la visión que tiene Dios a que pues no fue que tampoco Dios estaba alegrando de que Jacob esté sufriendo con esta condición de saber que su hijo aparentemente está muerto, pero era necesario y era eh, de alguna manera algo que tenía que ser así, pero ahora, aún a pesar de eso, pues Jacob no tiene ese corazón de como de quejarse o de renegar, sino pues ya resignación y esperanza en Dios. Y aquí pues le agradece de alguna manera a Dios porque pues ya no había esa esperanza y Dios lo permitió, esta abundante misericordia que no se acaba, que es infinita, cada día se renueva eh, y eso es lo especial, ¿no? Algo que quizás perdamos como total esperanza y el Señor dice, no, ya es tiempo y quizás hasta lo puede hacer por nosotros. Versículo 12. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Vale, aquí déjenme ver si les comparto mi pantalla para que vayamos viendo en imágenes
lo que está sucediendo. Ahí. Entonces, dice, versículo 12. José les sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. ¿Por qué estaban entre sus rodillas? Y, o sea, de alguna manera esta es como la primera imagen. Para hacernos una idea, no necesariamente que fue literal así, pero para hacernos una idea, cómo se iba a dar esta bendición, y bendición tiene que ver con arrodillarse, pues Jacob hizo un esfuerzo por sentarse en su cama, como bendición tiene que ver con arrodillarse. Los hijos de José estaban pues, de esta manera y los saca de sus rodillas, se inclina a tierra. Versículo 13. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y se acercó a él. ¿Vale? Aquí está como una otra imagen un poco más clara para ver lo que está pasando. Efraín a la derecha, y Manasés a la izquierda. Entonces, versículo 14, Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces, en esta bendición que tiene que ver con adopción, con injerción, Israel está adoptando a los hijos de José, y ahí les puse pues una forma o figura que se forma, bueno, ya hice un trabalenguas ahí, pero cuando hace la bendición Jacob y cruza sus manos, pues se encuentra esta figura. Versículo 15. Y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Por esta razón, pues bendición es mucho más que solamente buenos deseos, que quizás no sé qué tan correcto es esto, de dónde es, no sé de dónde surgió esta costumbre, pero pues no, como les digo, o sea, no sé si es correcto o incorrecto, o si igual se lo puede decir de esa forma, pero tiene que ver más allá de eso. Quizás tampoco estoy segura de si eh, tenga que ver con buenos deseos, pero pues lo que está sucediendo en esta bendición es pues el anuncio de injerción para Efraín y Manasés. En Efraín, y como vemos esta forma, aquí están pues la multitud de naciones. Y cuando Jacob les bendice y cuando él mira, no necesariamente les estaba viendo ellos físicamente porque él está ciego. Y por eso es que cuando, como él está ciego, aún así, él puso su mano donde la tenía que poner y cruzó sus manos porque sabía y de alguna manera pues era la forma para Efraín y para Manasés. Versículo 16. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Aquí hay dos cositas importantes. Dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Tengo dos posibilidades
y esta es una inquietud que aún estoy por indagarla, pero en cuanto a este ángel, se dice que este ángel es Yeshua, que se está refiriendo a Yeshua porque igual en mi razonamiento, digo pues que sí, porque es como cuando yo le dijera a alguien, ¿no? Que Dios esté contigo, que Dios, que te guarde, el Dios que me ha guardado a mí, te guarde a ti. Entonces, eh, ¿quién fue el que le liberta o quién es el que nos libera de todo mal? Pues es Yeshua, ¿no? Y él es el que, pues, eh, le está diciendo a Jacob, él es quien sea que bendiga a estos jóvenes, ¿no? Quien les injerte, quien les añada, quien les haga parte del pueblo. Y por otro lado, se menciona también que este ángel no es Yeshua, que es solamente un mensajero, alguien que se fue para guardar a Jacob, que estuvo como de parte del Señor. Mm, Desde mi perspectiva, hasta el momento, no puedo decir que mañana o me voy a cerrar a no ver quizás más posibilidades, pero a mí me hace sentido que se está refiriendo pues a Yeshua. No de alguna manera que el ángel está ahí físicamente o que es el que está, sino como el ejemplo que les puse, ¿no? Como Dios que me ha redimido a mí, que me ha guardado a mí, te guarde a ti. Y como lo dice Jacob, a estos jóvenes, refiriéndose pues a quién es el que tiene esta potestad. Y dice más adelante, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Esta palabra, multiplíquense, la vamos a ver, les voy a compartir igual aquí. Génesis 48, 16. Vale. Entonces, aquí esta palabrita, no sé nada de hebreo, pero pues escudriñando un poquito y yendo a esta herramienta, pues esta palabra es daga, dice mover rápidamente, usar solamente, desovar, hacerse numeroso, multiplicarse. Esta palabra tiene una raíz, eso pues sí, estudiando un poquito de hebreo, pues las palabras en hebreo tienen una raíz. Entonces, al irme a la raíz de esta palabra, que es dag, tiene que ver con pez. Aquí dice pez, pescado, pescador, pez, ¿no? Entonces, ahí está como un poco, no digamos escondido, pero sí la connotación de esta palabra cuando dice multiplíquense y encontramos esa multiplicación. Ahora, ¿qué fue lo que se formó aquí? Igual hay una figura que la vamos a encontrar y que está, miren, aquí también. Entonces, ah, aquí. Israel adopta a los hijos de José. Israel, está Efraín, está Manasés, se forma esta figura. Les dice que pues esta forma, vale, luego esta misma forma la encontramos acá. O sea, vamos ahí viendo de alguna manera dónde está esa multitud de naciones, pero igual hay más detallitos que les voy a ir explicando. ¿Qué sucedió aquí en el versículo 17? Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, voy a regresarme a esta de acá, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Recordemos que derecha tiene que ver con misericordia,
izquierda tiene que ver con justicia. Versículo 18. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Eh, entonces, para José no está viendo lo que Jacob está viendo. Entonces él dice, no, o sea, no lo hagas así. José está pensando que como el papá está ciego, no sabe lo que está haciendo, pero tampoco es así, ¿no? Entonces le dice, no, padre, mira, Manasés es el primogénito, así que pon en él tu mano derecha. En versículo 19, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces, me imagino así como una escena en la que las personas que son ancianas y que tienen esta sabiduría por vivir muchos años y viene un joven adolescente o una persona así como pues que no ha vivido tanto y le quiere decir lo que tiene que hacer esta persona y entonces pues obvio am, es como esta señal de cierto respeto a los años, no sé, y, y pues Jacob le dice, tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo y lo que está sucediendo va más allá de algo físico, de solo este momento. Y le dice, también él, o sea, Manasés, vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, o sea, Efraín, será más grande que él. Mm, y su descendencia formará multitud de naciones. La descendencia de Efraín formará multitud de naciones. El hermano menor que es Efraín y esta multitud de naciones que también la encontramos en otros pasajes y que pues el apóstol Pablo la mencionaba también mucho. En Romanos 11:25 vamos a leer este pasaje que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta plenitud de gentiles pues tiene que ver también con la multitud de naciones que se está mencionando acá en Génesis 48:19, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante como ir entendiendo estos detallitos? Porque en esta multitud de naciones estamos nosotros, de alguna manera. Y aquí pues tengo igual otros ciertos cuestionamientos o sea, ciertas preguntas, ¿no? No es que digo esto no debe ser, sino ciertas preguntas que me hago para poder entender esto, ¿no? Am, y esta pues descendencia o este hermano menor o quien va a continuar la promesa, esta multitud de naciones que menciona Jacob, que proviene de Efraín, pues es una descendencia de alguna manera mezclada. Ya mezclada porque pues Efraín ya es hijo de un José con una egipcia, ¿no? Versículo 21, voy a acabar de leer para seguir explicando. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces,
¿Dónde está esta multitud de naciones que se está mencionando aquí? Porque es promesa del Señor, porque es algo que el Señor lo dijo y que pues debe estar en alguna parte y que si se, al hacer Jacob esta bendición fue que adoptó a Efraín y Manasés porque ellos no eran hijos directamente y Efraín y Manasés cumplen igual un rol importante, Efraín sobre todo porque de él va a continuar esta promesa, ¿no? Y se formará una multitud de naciones. En esa figura encontramos esta acá, que se ha usado por el cristianismo como un símbolo cristiano. Esta figura surgió para el siglo I y aquí encontré una imagen, espero que pues se la pueda apreciar un poco, porque igual fue como, le puse con este texto para leer un poquito acerca de esta imagen. ¿Cuál es el origen del símbolo del pez cristiano? Se entendía o se entiende esta como una figura o como símbolo cristiano. La palabra griega para pez es ictus, ya que en el siglo I los cristianos diseñaron un acróstico de la palabra, que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. El pez tiene gran cantidad de otros matices teológicos. También cuando Cristo alimentó a los 5,000 con dos peces y 5 panes, una comida rememorando las fiestas de amor cristiano. Y llamó a sus discípulos pescadores de hombres. El bautismo en agua practicada por la inmersión en la iglesia primitiva creó un paralelismo entre el pez y los conversos. El teólogo del siglo II, Tertuliano, lo expresó así: nosotros, pequeños peces, tras la imagen de nuestro Jesús Cristo, nacemos en el agua. Acá, griegos y romanos y muchos otros paganos utilizaron el símbolo de pez antes que los cristianos. Por lo tanto, el pez, a diferencia de, por ejemplo, la cruz, atraía pocas sospechas, por lo que era un símbolo perfecto y secreto para los creyentes perseguidos. Cuando se vieron amenazados por los romanos en los primeros siglos después de Cristo, los cristianos utilizaron esta marca de pez en lugar de reunión, en lugares de reunión y tumbas, o para distinguir entre amigos y enemigos. Entonces, este concepto tampoco es necesario que me lo crean. Esta es una imagen bajada de internet. He tratado y trato de acercarme más y a que le decía ayer a Dios, no, ayúdame a entender porque es más, nadie me lo puede explicar en este momento, estoy sola en mi casa y si me voy a internet, pues puedo encontrar muchísima información y puedo irme a investigar de manera tan profunda el origen de este pez, pero más allá de eso, me quedo con que pues se la conoce pues como una figura del cristianismo en el siglo I, que según lo que se dice, pues surgió para que ellos puedan como esconderse de alguna manera de los griegos y romanos, y eso porque sí, como pues ya tengo más convicción de eso, el pueblo, los primeros cristianos, o como se lo menciona aquí, la iglesia primitiva, eran perseguidos pueblo de Dios, pueblos tribus que fueron dispersas, y para eso pues hay toda una historia, la historia de esta familia, que también la he podido compartir, al menos sé que la he compartido con los que eh, estamos reunidos y con los que quizás escuchen este mensaje después, pues la historia de una familia que es muy importante porque esta familia está surgiendo desde aquí, desde el principio, desde Génesis, y esta familia se relata hasta el final, hasta Apocalipsis. Entonces, pues aquí encontramos como estas huellas
de este pez. Y pues luego también encontré otra mm, que dice, los primeros cristianos utilizaron una gran variedad de símbolos para expresar su fe. Am, y bueno, pues creo que esta es igual, similar a esto de esta figura que apareció en el siglo I. Indagando un poco y haciéndome ciertas preguntas, pues también, ¿por qué hice estos cuestionamientos? Y es porque aparentemente esta figura es símbolo del cristianismo, de la como tal religión cristiana. Pero en el siglo I no existe como tal esta religión, o sea, no es un símbolo del, o sea, a ver, en el siglo I no existe todavía la religión cristiana. Si este símbolo representa a la religión cristiana, quizás no es tan adecuado porque incluso surgió esta figura en el siglo I. ¿Qué pasó? Eh, Cristianismo lo podemos entender como incluso catolicismo o cristianismo, que es lo mismo. ¿Y qué dice aquí? El catolicismo romano fue fundado por el emperador Constantino el Grande en el año 313 después de Cristo. Esto es siglo IV. Era un adoptador de dioses falsos. Las costumbres, rituales y tradiciones paganas de los pueblos babilónicos se infiltraron en el Vaticano, tales como tales como la pomposa forma de vestir de los sacerdotes, obispos y papas, las misas cargadas de rituales paganos, las procesiones donde pasean muñecos y muñecas santos y la adopción de estatuillas e imágenes o representaciones que violan los primeros dos mandamientos de la ley de Dios que están en la Biblia. El uso del incienso, el celibato sacerdotal obligatorio antibíblico, la adoración del disco solar, repetir incansablemente las mismas oraciones, los escapularios, rezar los rosarios una y otra vez, etcétera, ¿vale? Entonces, varias cosas y por eso es que es como que trato de ordenar las ideas en mi cabeza, pero es información que tengo por igual ya, a ver, digamos, un poquito estudiado, pero aquí, o sea, aparece un pez, o aparece esta palabra en Génesis 48:16, cuando Jacob está bendiciendo a Efraín y Manasés y les dice que se multipliquen en gran manera. Esta palabra multiplicación tiene como raíz la palabra dag o pez, tiene que ver con multiplicación. Al hacer esta bendición y cuando cruza las manos, Jacob se forma esta figura. eh, y luego en el siglo I aparece esta figura como símbolo de los primeros creyentes en Yeshua, no de los primeros cristianos como religión cristiana, porque la religión cristiana está apareciendo apenas aquí en el siglo IV. Religión cristiana, entiéndase como catolicismo o cristiano. Y escuché justamente ahora en mi casa, le escuchaba al sacerdote de este pueblo, del pueblito donde vivo, que decía cristianos, usaba un término de cristianos de la fe romana protestante, algo así, ahorita se me fue, pero, y yo así hacía conexión en mi cabeza, ¿cómo? Pues está diciendo todo eso, ¿no? De la fe cristiana, romana y apostólica, algo así. Y yo, cristiano, romano y apostólico, o sea, como que en mi cabeza ya no conecta estos conceptos. Entonces, religión cristiana aparece en el siglo IV eh, como catolicismo y luego y aquí les pongo historia del cristianismo, porque apenas en el siglo
16 es que aparece el protestantismo, que es una ramita del catolicismo. Con Martín Lutero, cuando él se da cuenta que hay cosas que no dicen en la Biblia, como igual nos ha pasado a algunos, que es como, pero si esto no dice en la Biblia y esto, o sea, esto también es necesario que lo hagamos, entonces lo tenemos que hacer. Entonces él inicia esta reforma protestante en la cual pues apenas siglo XVI aparecen los protestantes o cristianos que conocemos, cristianos evangélicos, se puede decir. En fin, la multitud de religiones de las cuales no se mencionan en la Biblia. En la Biblia se encuentra solamente la historia de una familia, una promesa en que esa familia se va a multiplicar y va a ser una descendencia incontable como las estrellas del cielo y la arena del mar. Entonces, y aquí, cómo se cuestiona, o sea, al hacernos estos cuestionamientos de las distintas religiones, de cuando me dicen de qué religión soy, no soy de ninguna religión, solamente soy de la familia de Dios, porque cristianismo o catolicismo, o sea, es prácticamente lo mismo y no tiene nada que ver con la historia de esta familia que se está contando en la Biblia. Aquí, pues al seguir como indagando un poco cristianismo, que tiene que ver con eh, todas estas cosas, ¿no? Mm, lo que se dice, lo- así como de manera rápida, por ejemplo, ritos y celebraciones, sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, y esto se está refiriendo a lo que conocemos como catolicismo, pero es, como les digo, pues prácticamente lo mismo. Y luego, pues también surgió ahora, en cambio, otra que con el paso del tiempo se hizo una diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Entonces también surgió y como que dijimos, no, o sea, los judíos son una cosa, nosotros somos otra y no, o sea, se hizo estas diferencias, ¿no? De doctrinas, de religiones a lo largo de la historia. Y pues aquí nada más puse esta imagen como para encontrar, o sea, como para ver todas estas cosas que se dieron a lo largo de la historia, pero que de nada de esto me habla la Biblia, sino la Biblia me habla pues de una familia. No necesariamente la multitud, y voy a poner esta imagen, porque no necesariamente la multitud de naciones que se está mencionando en Génesis 48 tiene que ver solamente con los del cristianismo, sino cuando se hizo esta bendición a Efraín y Manasés, y se le dijo, Efraín es quien va a continuar la promesa de quien se va a formar la multitud de naciones, implica a que incluso no solamente es de él, de donde él está haciendo una representación a los hijos que el Señor va a adoptar de entre las naciones, que pueden ser de cualquier nacionalidad, raza, color, estatus social, em, que implica nada más que, como lo decía el apóstol Pablo, si creemos en Yeshua, si creemos en Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos. Y así es como se cumple esta promesa y esta injerción, adopción que está haciendo Jacob como representación en Efraín a la multitud de naciones. Ah, quizás se pensaba como entre los cristianos o entre la religión cristiana está esta multitud de naciones y considero que va, creo, mucho más allá porque puede estar entre incluso una persona que no tiene ninguna religión, eh, pero
si Dios le hace el llamado, si Dios en su infinita misericordia y en afecto de su voluntad decide alcanzar a esa persona, pues se va a cumplir esta promesa y esta persona va a ser adoptada, va a ser injertada en el pueblo del Señor. ¿Vale? Entonces, por eso, pues es importante entender esta adopción que hizo simbólica Israel a los hijos de José, porque en ellos nos encontramos usted y yo, porque si usted está escuchando este mensaje, significa que está entre las personas eh, que el Señor está, que el Señor está encontrando, porque no es que nosotros lo buscamos a Él, sino Él nos busca, Él nos encuentra, Él nos llama, Él nos ama primero y pues se cumple la promesa y continúa esta historia. Continúa porque esta familia que entró siendo 70 personas, entraron en Egipto, se van a multiplicar en gran manera, van a crecer y van a suceder más cosas. Estamos rumbo al desierto, al estudio de Éxodo, que si Dios me permite realizarlo, así es como lo voy a llamar. Siento que eso igual forma parte de mi vida, como de mi experiencia personal. Es como entiendo ahora la promesa, entiendo ahora algunas cosas, pero ahora no es como ya creo en Dios, ya sé que existe y ya todo va a estar bien. Vamos rumbo al desierto y la perspectiva que nos cambia aquí es que el desierto no es ese lugar oscuro, feo, tenebroso, y sino al contrario, la perspectiva es que en el desierto Dios es el que nos va a sustentar absolutamente de todo y no nos va a faltar nada, y en el desierto Él va a hablar a nuestro corazón y va a poner sus instrucciones en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, no sé si tengan preguntas, comentarios. Alexito, me gustaría que sí comente y complemente lo que estoy tratando de decir, porque siento que son como algunas cosas igual importantes y pues no sé, me gustaría escuchar. Gracias, Cris. ¿Cómo están? Bendiciones a todos. Voy a ver ahí si es que se puede ver algo. Sí, bueno, lo lindo de esto es que hay un llamamiento de parte del Señor. Y el concepto del pescadito, bueno, vemos que está desde mucho antes, ¿no? Eso de más que del símbolo, porque ya los símbolos son los hombres metidos ahí intentando acordarse de algo, porque a veces somos de memoria frágil y como que siempre necesitas una identidad o un símbolo para que te recuerde de algo. Así como el Señor nos hacía que nos pongamos los tzitzits para recordar sus mandamientos, eh, muchos hacemos cosas, ¿no? Para recordarnos, inclusive nuestros recordatorios para hacer actividades, para no olvidarnos. Entonces, el concepto del pez, ves que el Señor mismo trató a las naciones como peces, que si enviaré pescadores en Isaías y los pescaré. Por un lado lo del pescadito, ¿no? Entonces vemos que esa promesa no podía haber sido cumplida de manera más perfecta que mezclándonos, ¿no? Porque si no se hubiera dado la mezcla, no hubiéramos llegado a tener la simiente de Abraham, y si no llegábamos a tener la simiente de Abraham, pues no podríamos escuchar la voz de Yeshua, porque esa es la condición. Si sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, al momento en el que ya en nuestra sangre corre la sangre de Abraham, el momento en el que habla nuestro rey, nosotros podemos distinguir su voz y como ovejas ir detrás de él. Por otro lado, la parte de identidad también es crucial, y en esto creo que tenemos que tener un poco más de sensibilidad todos, porque eh, no conocemos la mente de nuestro Señor, es mucho más alta que nuestra mente, y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Igual sus caminos son más altos que nuestros caminos. Entonces, hoy por hoy,
lo que no queremos es, el Señor oraba, el Señor Yeshua oraba por nosotros antes de partir y decía, Señor, que sean uno, para que el mundo crea que tú nos enviaste. Porque si no nos consideramos uno y empezamos a poner barreras al uno, al otro, al otro, al otro, y yo soy diferente, y tú eres cristiano, y tú eres católico, y tú no, y tú eres menos. Yo he pasado por la transición y por eso es que creo que tengo un poco esa visión, la aprecio desde este punto, porque yo fui católico. Y Ujú. cuando un cristiano me venía a predicar, yo, o sea, no me sentía a gusto, me sentía mal, ¿me entiendes? Pero llegó un punto en el que el Señor me permitió escuchar algo más y pues por la misericordia de Dios y por esos caminos que no son los nuestros, conocí la verdad y esa verdad me hizo libre. Pero todo fue un proceso, porque de pronto si hubiera nacido budista, nunca hubiera estado en un colegio ni católico ni cristiano, sino siempre hubiera estado en un colegio ateo o, o sin conceptos de Dios. Entonces, de alguna manera, desde chiquito, a mí en el catolicismo me enseñaron de Jesús, siempre, siempre. Las monjitas siempre me enseñaron a mí de Jesús y de Jesús y de Jesús. Lógicamente que ahí entraba la parte de María, ¿no? Que era la que hoy por hoy, pues, vemos que como que no cuadra. Y pues, como decía el Señor, no pongas fundamento sobre nada, sino mira el crecimiento, porque Dios es el que da el crecimiento, no el hombre. Entonces, cuando nos limitamos y somos peyorativos con uno o con otro, pues no vemos esa obra que es magistral del Señor, que no está en nuestros pensamientos. Porque te aseguro que si la Iglesia Católica no hubiera sido así de fuerte en imponer la religión y en hacer cruzadas y en matar gentes, o sea, no pienso que hubiera tenido el alcance que tuvo hoy. O sea, por eso es que no menosprecio yo, porque yo pienso que el Señor no juega a los dados, así como decía Einstein, ¿no? No es que el Señor esté echando suertes y a ver si sale. Ah, pues ya salió esta religión, qué pena, ¿por qué mejor no la destruyo, no? O por qué no llega a tener el alcance. Porque vemos hoy por hoy que estas religiones como tal han tenido mucho alcance y con el potencial de conocer el nombre de Jesús, que es el objetivo final del que el Señor hablaba antes de su venida, que será predicado el Evangelio en todo lugar y entonces vendrá Él. Cuando todos lleguen a conocer quién es Jesús y qué hace Jesús, pues Él se manifestará. Entonces, ese rumor tiene que correrse a como de lugar. Ahora, cuando ya pasé al cristianismo, pues ahí sí ya fue otra cosa y, y se complementó mucho más, entró en profundidad y ahora que estamos estudiando más las escrituras, veo que esa parte del Señor sigue creciendo, sigue creciendo. Es más, les comentaba que tuve una invitación de un primo a su boda y tuve que entrar al templo católico. Y realmente ya como que vas con otro entendimiento, entre comillas, y escuchar cada palabra que decía el sacerdote. Y cuando el sacerdote hablaba de Jesús, sacó la Biblia y bueno, es del Opus Dei, entonces es como que son más centrados, un poco más, como quien dice, más fieles de los católicos, ¿no? Entonces, en esta reunión, pues, bendecía en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo tú no vas a decir amén a alguien que bendice en el nombre de Jesús a una familia y dice que Jesús sea su sustento, que Jesús les vivifique, que Jesús les edifique, que Jesús les guíe? O sea, es imposible que tú no digas un amén. Cuando oran un Padre Nuestro, es imposible que tú no digas un amén, porque sabes de qué Jesús están hablando. Entonces, esto me golpeó durísimo y recién fue hace unas 3 semanas. Y se me escapaban lágrimas, porque decía, Señor, ayúdame a mirarlos como tú los miras. Ayúdame a tener el mismo amor y la misma misericordia que tú tuviste. Y ahí me acordaba de la Sulamita, que el novio llega ataviado y luego ella como que lo echa, como que no está preparada. Y luego empieza a buscarlo y dice, búsqueme, ¿no la han visto a mi amado? Díganle que estoy enferma de amor. Entonces, cuando yo llegué a ver eso, dije, wow, o sea, esto es la Sulamita, o sea, nosotros no es que estamos sanos de amor, nuestro amor también es enfermo. Entonces, cada uno de las partes que el Señor está permitiendo, porque el Señor lo está permitiendo así, así de simple, porque el Señor no se esconde, pues simplemente tenemos que ver la obra.
Al final entenderemos. Hoy por hoy nos quedan muchas dudas y nos van a quedar muchas dudas de cuál es la fe verdadera, de qué es esto, de qué es el otro. Y yo te entiendo tu visión y en muchos aspectos las comparto. Pero como digo, esto recién me ha pasado esto hace 2 semanas y decía, Señor, nos falta muchísimo para amar más, porque estamos en pañales, a veces nos levantamos en juicios y apuntamos cuando no vemos que tú estás obrando de alguna manera y yo soy fruto de esa siembra. O sea, tú me sembraste ahí, Señor, y tú me has dado el crecimiento. Entonces, lo que hay que ahondar más que en las diferencias es en lo que nos une. O sea, no es ecumenismo de ninguna manera, quiero que me entiendas, que estoy exhortando a que vayan a una iglesia católica ni nada, sino en nuestra percepción, para poder relacionarnos de una manera un poco más sana con esa multitud de peces, porque eso es Ujú. así. En el mar hay muchos peces, y por eso el Señor dice que se lanzarán las redes y luego se escogerán los peces, porque cuando echas la red, ahí salen pescados con escamas, pescados sin escamas, te sale un camarón, te sale un cangrejo, te sale una langosta, pues el Señor escogerá lo que es de él y lo que no es de él. Pero por lo pronto hoy no podemos cortar el trigo y la cizaña porque podemos arrancar trigo. Imagínate si a mí me cortaban en medio del catolicismo y me hacían ver que Jesús es una farsa. Me cortaban y de pronto el Señor tenía idea de que iba a ser un poco de trigo. Entonces, esa percepción nada más es la que puedo añadir en el concepto este de las religiones, porque sí, sí, siempre fue una pregunta que en mi cabeza se planteó muchas veces cuando empezamos esto, y era una pregunta que todos tenían, te cuento, y que todos decían, ¿y ahora qué somos? 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 Pues que cómo me identifico estudiante de las escrituras, ¿no? Es que soy de la fe de Abraham y eres hebreo, o sea, generaba tantos conflictos. Llegué a escuchar un audio de Joseph que también estaba en el mismo dilema y terminó diciendo, si es que me dicen cristiano, amén, porque sigo a Jesús. Yo en mi cabeza tengo mi conciencia clara y mi concepto claro de quién es Jesús. Y como en un inicio, no es que se llamaron cristianos, sino los llamaron cristianos, porque así está en la escritura, ¿no? Cuando dice, y les empezaron a llamar cristianos. Eso está creo que está en Hechos, ¿no? Sí, en Hechos 11, cuando dice, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, amén. Si es que te dicen cristiana, no es ofensa, no hay por qué decir, no, yo no sigo a Jesús, porque todos van a entender quién es Jesús. O sea, en el concepto de ellos, en su mente, saben que es un cristiano que sigue a Jesús. Ahora, si nosotros ya entendemos todo esto y decimos, no es que yo soy un romano, entonces no soy cristiano, entonces el rato que tú digas, yo no soy cristiano, el otro te va a decir, bueno, ¿y entonces a quién sigues? Pues sigues a Dios y ahí se crea como que una explicación que tengo que demorarme unos 40 minutos en decirle que sí entiendo a Jesús, pero de otra manera, ¿no? Ajá. Simplemente, sí, soy cristiano pero ¿y por qué haces esto? Porque trato de ir lo más atrás posible a cómo vivían los discípulos la fe, nada más. O sea, la parte un poco más sencilla, ¿no? Hasta ahí podría dar un poco de mi opinión con respecto a esto, mi Cris. Alexito, ¿y qué opina de lo del ángel que dice aquí? O sea, en el versículo 16, el ángel que me liberta de todo mal, o sea, ¿se refiere a Yeshua? Explícitamente no dice eso. Claro. Explícitamente en el texto no dice Yeshua. eh, cuando hablamos de Yeshua como el ángel, siempre se ha intentado vincularlo porque o sea, se tenía que respaldar la idea de la preexistencia de Jesús, Ujú. ¿me entiendes? Y no como Dios mismo. Porque si yo tengo que respaldar la existencia de Jesús, entonces en cada ángel que haga algo fuerte, yo tengo que poner la presencia de Jesús para que trate de cuadrar con mi dogma. Pero el ángel, tal cual está ahí, el ángel del Señor, pues es un ángel preferido, o puede ser, o sea, cualquiera de las condiciones puede darse, pero es lo que ha pasado, o sea, que él siente que siempre tuvo protección de un enviado de Dios. Y eso de Ujú. los enviados de Dios sí es bíblico, porque vemos como cuando a Eliseo pues, se le abrieron los ojos, oró para que se le abran los ojos al siervo y él vio un montón de ángeles que le cuidaban, ¿no?
que estaban a su alrededor. Entonces vemos como que esa figura es así, o sea, ellos sabían que había siempre alguien enviado de Dios que estaba guardando sus vidas. Eso Claro. nada más de ahí. Sí, bueno, sí, sí, o sea, por eso es como que de, sobre todo entender como el concepto o el sentido del mensaje, ¿no? Exacto. Em, sí, y ahorita ya incluso ya hasta se me fueron las preguntas. Y sobre la palabra bendición, o sea, yo no sé de dónde surgió que la tengan como los cristianos costumbre de decir Dios te bendiga. Y que tiene que ver con obviamente esta palabrita, ¿no? De injerción, eh, adopción, que eso sí, o sea, se puede encontrar como más fácil, pero ¿qué concepto tiene usted de la palabra bendición? Sí, bueno, ya es hilar fino, ¿no? Ya Ujú. cuando nos empezamos a ir a la J, a la Q y a la K, ya es hilar fino, ya hilamos fino, quedémonos con la bendición, o sea, ¿cuál es el concepto de bendición? Sí es interesante, lógicamente, porque da, en pescados volvemos a decir lo mismo, ¿no? Wow, o sea, si el Señor dice, enviaré pescadores y los pescarán, es que dentro de eso, de esa palabra bendición, está viendo un poco más del concepto que ya está profetizado por Isaías y en el cual, o sea, que luego profetizó, porque eso pasó luego. O sea, primero pasa eso y luego Isaías, pues viene esta visión y dice, enviaré pescadores y los pescarán. Entonces dice, wow, o sea, ve, y tiene, está relacionada. O sea, de lo que está relacionada en la base, sí, pues en el concepto hebreo, el rato que hablas de multiplicación es multitud de peces, o sea, son peces, como que sean como los peces del mar. Entonces, sí es un concepto de variedad en el sentido primario de la promesa, porque Abraham le dijo, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, en la implicación de todas las naciones ya están los que, como vemos ahora, ¿no? Las diferentes tipos de peces ahí adentro metidos. O sea, sí es interesante, muy interesante el concepto de la bendición, ¿no? Pero más allá de eso es la promesa de extender el gen, la genética de Abraham, para que en un futuro, pues, puedas escuchar la voz de Yeshua. Aunque no necesariamente tengamos que ser como literalmente tener el ADN de Abraham, sino porque de alguna manera creo entender que somos hijos adoptados del Señor, o sea, que ya pasamos incluso muchas generaciones, eh, no sé, como que no necesariamente en mi sangre voy a encontrar ADN de Abraham, pero si soy de Cristo, si creo en Él, ciertamente el linaje de Abraham somos, ¿no? Algo así. Sí sabes que yo vi un reportaje de ADN que estaba preparando la National Geographic y me pareció muy interesante porque empezaron a hacer un mapeo de razas. Entonces Ujú. decían que querían llegar a la raza pura. Entonces empezaron a coger de todas las etnias una muestra genética. Entonces sacaron de los negritos, de los anglosajones, de los chinitos, de los indios, de todo lado sacaron una muestra. Y la conclusión, te juro que dije, señor, wow, o sea, por algo la ciencia tiene que avanzar, porque llegaron a la conclusión de que ninguna raza era pura. El negro, negro africano, pero así que está, pero súper negro, que ya es morado, y el blanco, 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 tienen todos gen de todos. O sea, eso era lo increíble, que el negrito tenía gen de blanco, de chino, de indio, de todo, o sea, estaba mezclado. Entonces, cuando yo vi esa información, ese documental, dije, wow, Señor, ya está y este linaje de Abraham y no nos dimos ni cuenta. Si ahorita nadie puede decir yo soy negro puro, indio puro, blanco puro, no, pues ya está mezclada el linaje. Entonces, ahí tenía para mí un poco más de sentido cuando Pablo les dice, pues, si sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, porque el linaje viene de esperma. O sea, no solo es Ujú. de que desde una familia espiritual, sino es como que si eres de Cristo, linaje de Abraham, y es por eso es que es como que se te activa algo, o sea, definitivamente no puedes resistir la voz de tu Señor, ¿no? Y es en lo físico, porque se da un cambio físico, o sea, tú en lo físico cambias, en lo físico te cambias, se desconecta tus neuronas y empiezan a conectarse de otra manera. Entonces, no es tan loco, ¿no? Pensar de que Mm, realmente somos linaje de Abraham y no porque tengamos un apellido judío sino por mm, este particular, y si vemos en la historia, vemos las conquistas que acá mismo, o sea, cómo es que de Europa vienen acá y que ya se sabe por muchas fuentes de que Cristóbal Colón tenía en sus rasgos de la firma señales judías y que
fueron muchos judíos los que les financiaban para su venida acá. Ya no es loco pensar que realmente el linaje de Abraham está en nosotros, que sí es una alternativa, ¿no? Es una posibilidad que me pareció muy interesante cuando vi esta investigación. Que igual y puede ser, ¿no? Estos son Sí, los pensamientos más grandes del Señor que pues en algún momento, es que Él yo nos creo que igual enseñará. siempre se está aprendiendo y conociendo un poco más. Creo que la Amén. idea, bueno, central de esto es entender la identidad que tenemos en la familia del Señor, en más allá de como, yo sí tengo ahorita como cierto conflicto con las religiones, porque son como que, no que yo les vea mal o que hayan sido un error o que, o no, no, sino siento que las religiones también nos, de alguna manera, al estar ya afuera es como que, al, es que no sé, porque sí sé que nos acercan a Dios o que se habla de Dios, pero también no de una manera, para conocerle a Dios de una manera básica, o sea, o en su esencia. Entonces, no sé, es como, hay contradicciones, ¿no? Siento que tengo esa de sé que formó parte del plan, que pertenezca a o que crezca en un hogar o en una familia o en una casa de cristianos. Eso formó parte y hacer todo este estudio de Génesis ha sido esa, entender que nada se le ha escapado de las manos del Señor, que todo ha sido una pieza fundamental en este crecimiento. Quizás es un poco de aún, o sea, seguir indagando en ese encuentro personal con el Señor que ahora pues se va fomentando sobre todo en estos estudios. Pero sí tengo como que de salgan de la religión, no es por ahí y así, ¿no? Pero bueno. Y algo que bonito que decía en este pasaje al final es, Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y, y esto igual en Ezequiel 36:24 que dice, yo los limpiaré y les daré un corazón nuevo. Voy a ir a leer para poder concluir con ese. em, Ezequiel 36:24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Promesa del Señor, súper importante, que se va a cumplir y que se está cumpliendo en la vida de cada uno de nosotros. Eh, Entender, creo yo, que la multitud de naciones puede estar está en todas partes, está en todos los lugares. Por eso es que la palabra de Dios ha sido necesario que sea predicada y Dios ha usado aún como medio estas distintas denominaciones. Todo forma parte de un plan. Y bueno, creo que para la próxima semana pueda traer un poco más al hacer el resumen de este capítulo que está muy, muy bonito, traer un poco más de información de lo que pueda pues indagar. Y pues nada, eso al éxito O y sea, bonito que la también. única ahí como que para poder tener un poco más de perspectiva, sería indagarse por qué Juan en la visión que le da Dios en el Apocalipsis, en las revelaciones, le habla a las siete iglesias. Pero no les O está sea, hablando a ahí, iglesias católicas, o sea, iglesias no, como no, sí, denominaciones. o sea, veamos, o sea, eso te digo, ahí sería bueno una lectura de esa parte como para tratar de encontrarle sentido, ¿no? Porque a cada una tiene características súper fuertes de idolatría, de, de, de todo, o sea, es fuerte. Las siete iglesias no son congregaciones que realmente servían a Dios, wow, porque les está poniendo un punto, ¿no? Y les llama a cada Claro. una al arrepentimiento. O sea, esa es la parte focal, ¿no? Que dice, sí, hay muchas, como que dice, las siete es la plenitud, ¿no? El siete es el plenitud. Ajá, Entonces tenemos una plenitud que está aquí inmersa, pero está, cada una tiene una cosa, bueno, excepto Filadelfia, ¿no? Pero todas tenían su pepita que el Señor las iba señalando a cada una, ¿no? A cada una, a cada una. Y creo que esa parte a mí me sirvió para la transición,
porque cuando vi dije, wow, esta pepita no me conviene, entonces de pronto quiero ser Filadelfia, ¿no? Yo decía, sí, esa es una parte que me aportó mucho de la primera, de los primeros estudios en saber eso, ¿no? De que, wow, o sea, si está señalando aquí, nosotros tenemos que irnos por acá. Pero bueno, esa es la diversidad, ¿no? Sí, pues bueno, igual no tenemos la verdad absoluta, solo el Señor es el que conoce, así que pues Amén. nada, les agradezco por acompañarme en este aprendizaje y recorrido que seguramente el Señor es el que pone el, pues el fundamento, la convicción en que esto sea pues un encuentro personal, una conversación personal con el Señor y Él nos irá mostrando más de sus maravillas y sobre todo acercándonos a Él, al buen pastor. Y nada, pues ahora sí que nos extendimos mucho, al ratito ya comienza la próxima enseñanza, así que me despido, un fuerte abrazo y nos vemos primero Dios la siguiente semana. Cuídense mucho.